esto es un tema importante que debemos tratar, y es con respecto a cómo cerrará el padrón electoral para el 2024. Hasta la fecha se han registrado unos 600,000 nuevos votantes, pero en los próximos meses la meta de la Junta Central Electoral y su presidente Jaques Liranzo es llegar al millón de nuevos empadronados en el padrón de la Junta Central Electoral, lo que significa que si, por ejemplo, se logra esa meta que la Junta Central Electoral ha dicho, tendríamos para el 2024 un padrón con unos 8.6 a 8.7 millones de electores. Eso significa que el candidato presidencial o los candidatos presidenciales para alzarse con la candidatura a presidente para resultar ser electos tendrán que buscar, que tener unos 3 millones de votos aproximadamente. ¿Puedes bajar aquí, señor director, conmigo? Unos 3 millones de votos aproximadamente, porque si el padrón cerrará con unos 8.6 millones a 8.7 millones de nuevos electores para las elecciones pasadas, el padrón cerró con unos 7 millones de votantes y hubo una abstención de un 40% aproximadamente. ¿Puede bajar aquí, señor director? Hubo una abstención de un 40% de los votantes. Obviamente estábamos pasando por una situación crítica, una situación histórica, y era que eran unas elecciones en pandemia. En medio de la pandemia fuimos a votar con mascarillas los que fuimos a votar, pero en su mayoría las personas prefirieron no arriesgarse y no ir a ejercer el sufragio. 40% aproximadamente de unos 7 millones de electores que habían en el padrón para el 2020 se abstuvieron de votar en las elecciones pasadas. Para estas elecciones se prevé que tendremos una abstención de un 30% aproximadamente, que es lo regular, es lo que acostumbra a no ir a votar a la República Dominicana, es lo que prevé la Junta Central Electoral, que de un padrón que puede cerrar en unos 8.6 millones de electores, tendríamos una abstención de unos 30% de los mismos. Esto significa que iría a votar un aproximado de 6.900.000, casi 7 millones de electores, lo que trae consigo que el candidato o los candidatos tendrán que adquirir 3 millones de votos aproximadamente para obtener el 50+1 que dice la ley para alcanzarse con el título de presidente de la República. Unos 2.900.000 y pico, casi 3 millones de votos. Depende para de la poder que vote. Por eso estoy hablando de la cantidad, estoy hablando de que de 8.6 millones a 8.7 que estima la Junta Central Electoral con lo que cerrará el padrón para el 2024, con una abstención de un 30%, irá a votar un aproximado de 6,900 millones de personas, casi 7 millones de votantes. 6,9. De esos 6,9 millones de votantes, el que se alce con la candidatura presidencial tendrá que obtener unos 3 millones de votos aproximadamente para lograr el 50+1 en primera vuelta. Algo que es sumamente difícil y que nunca se ha visto en la República Dominicana. De hecho, lo que se ve es que a medida que vamos a elecciones va disminuyendo la cantidad de personas que va a votar y de los que se reeligen sobre todo. Actualmente, quien tiene la ventaja, quien lleva la delantera es obviamente el presidente Luis Abinader en las encuestas, y que es de por sí ya el presidente candidato, es el presidente candidato para las elecciones del 2024 y es dentro de los aspirantes que se tienen hasta la fecha, quien tiene la mayor posibilidad de alzarse nuevamente con el título a la presidencia de la República, la reelección. Sin embargo, en las reelecciones sucede algo que es histórico, ha acontecido, ¿no? Y es que por lo regular los presidentes candidatos en su segundo periodo en las elecciones de reelección no alcanzan el número mayor al que fueron elegidos la primera vez. Me explico. El presidente Leonel Fernández, por ejemplo, cuando ganó en el 2008, que obtuvo la reelección, o no la reelección, porque ya había salido de gobierno, en el 96-2000 salió, y entonces en el 2004 entra Hipólito, del 2004
al 2008, es que entonces vuelve Leonel, allí cuando va a las elecciones, que gana al principio con un 53, luego entonces en la reelección gana con un 51, es decir, va disminuyendo la cantidad de votantes que van obteniendo. Solamente un presidente en la historia de la República ha obtenido un número similar o un número cercano a el número que se necesita ahora para lograr el 50+1, y fue en las elecciones del 2016 con el presidente Danilo Medina, que obtuvo unos números históricos con un 62,50%, eso obteniendo 2.860.000 votos aproximadamente. Y esto contando que llevaba más de 10 partidos aliados, tenía el PRD, tenía el Reformista, más otros partidos pequeños aliados, y también volcando las arcas del Estado para poder alcanzar ese número. 14 partidos aliados. Como 14 partidos aliados. También hay que contar con que estábamos pasando por un buen momento económico, la economía dominicana estaba en su mejor momento, una producción local muy buena, a nivel global estábamos pasando por una situación buena en materia económica, no se había presentado las situaciones por las que atraviesa el país ahora, por ejemplo. Es decir, las coyunturas son completamente diferentes. El presidente Luis Abinader tiene grandes retos para estas nuevas elecciones, porque en el 2020 el presidente ganó las elecciones con un 52, casi 53% de los votos, con una abstención de un 40% de los votantes. El presidente sacó aproximadamente 2.140.000 y pico de votos, menos de 2.155.000, lo que significa que para ganar la reelección en este 2024, el presidente necesita sumar unos 800 a 1 millón de votos para poder ganar en primera vuelta. Eso es muy difícil. Hay que buscar mucha gente y hay que gastar mucho dinero para lograr sumarle 1 millón de votos más a los que se sacó en la primera vez, porque como decía anteriormente, cuando se va a reelección, casi siempre el presidente candidato saca menos votos que los que sacó la primera vez, porque ya viene con un desgaste, porque ya viene con una tasa de rechazo natural que es propia, y por todas las situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, también hay que sumarle a eso que el presidente Luis Abinader es un hombre que se ha cuidado mucho de estar envuelto en menciones de utilizar el gasto, de utilizar dinero para el gasto, utilizar gasto público, utilizar dinero público para sus gastos. Se ha cuidado mucho de eso, porque es un hombre que viene de una cuna donde no ha tenido la necesidad y ha costeado todas sus cosas. Y se ha cuidado mucho de estar envuelto en ese tipo de situación, en ese tipo de escándalo. Sin embargo, dada la circunstancia que presentan estas próximas elecciones, creo que el presidente tendrá que hacerse un poco de la vista gorda, o cerrar un poco la puerta de su despacho y decir, como dijo Balaguer en una ocasión, que la corrupción se cierra en la puerta de su despacho, y decirle a sus miembros de gabinete, decirle a sus compañeros, bueno, resuelvan, hagan lo que tengan que hacer para poder ganar estas elecciones, porque de lo contrario es posible una eminente segunda vuelta. Ahora bien, ese mismo panorama electoral para el 2024 le dificulta en gran manera a los partidos de la oposición poder alzarse con la presidencia de la República, porque no tienen los recursos que pudiera tener el Estado. El Estado tiene todos los recursos, más un chin más. Entonces, un partido en oposición que recibe solo una parte de que le da la Junta Central Electoral y que no tiene de dónde más agarrar para ir a las elecciones, salvo los aportes que le puedan hacer el sector privado, etcétera, los amigos que encuentren, es difícil competir con un Estado cuando se tiene que buscar una cantidad tan importante de votos. De manera que eso le dificulta en gran manera le dificulta a los partidos de oposición ir a estas elecciones en el 2024. Irán, claro que sí, pero alzarse con un porcentaje que le pueda acercar a ganar las presidencias será difícil, a menos que, como se ha dicho, los partidos de oposición lleguen a una alianza y lleven un único candidato. Eso le va a permitir sumar el porcentaje, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo y el porcentaje del PLD y poder tener un número significativo y luego ya buscar los demás votos. Podría, tal vez no ganar en primera vuelta todavía, porque aún sumando ambos porcentajes no da para una primera vuelta, y contando pues también que necesitarían dinero, pero juntando ambos presupuestos podrían competir, tal vez podrían competir con el Estado. Sin embargo, repito, le dificultará en gran manera a los partidos de oposición alzarse con el título de ganador en estas próximas elecciones.